Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchila, en la producción Camila Zúñigo y en la operación Nicolás Campo Amor. ¿Cuántos poetas? De Jujuy a Tierra del Fuego nos encontramos con muchísimos poetas. Hay un montón de preguntas. ¿Qué es la poesía? ¿Existe un boom? ¿Quienes escriben se costean sus libros? ¿Cómo llegan a publicar? ¿Por qué escriben? Hay muchísimas preguntas. En el programa de hoy, una poeta de Jujuy, Melissa Ortiz, nació en 1982. Es coordinadora de la Casa de las Letras. En poesía publicó, entre otros, los libros Poemas para sacármelos de encima, Quinotos al whisky, la plaqueta Cálculos auxiliares. Poemas, cuentos, relatos, crónicas y artículos suyos aparecen en revistas y diarios locales y nacionales. Forma parte de las antologías Papeles en el Cajón, Poesía Joven del Noroeste Argentino, del Fondo Nacional de las Artes, 11, Salpicón Jujeño de Poesía, Intravenosa, Sumergible, Festival de Poesía Contemporánea, entre otras. En teatro se desempeña como actriz. Como dramaturga escribió, entre otras obras, Duele, Complemento a Gente y Piletín, obra por la cual recibió el Premio Provincial de Dramaturgia en el concurso Jujuy le han puesto de nombre, organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia. Es profesora en letras por la Universidad Nacional de Jujuy. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer realmente poder charlar con vos y que nos cuentes bien todo acerca de tu poesía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Contanos bien cómo tuviste contacto, tus primeros contactos con la literatura. Bueno, de pequeña me gusta mucho leer. Los primeros contactos que tuve fueron en la escuela, pero también por fuera de la escuela, a través de libros que había en mi casa, específicamente libros de aventuras de Julio Verne, que tenía mi hermano y que alguna vez me dio para que lea. Me acuerdo de La Isla Misteriosa, El Faro del Fin del Mundo, y yo que era pequeña me enganché un montón con la lectura de esos libros y de ahí no paré más de leer. Me atrapó muchísimo el mundo de la literatura. ¿Y qué sentís al leer? Y la verdad que es muy gratificante, es como atravesar otra dimensión, digamos, desenchufarse de todo lo que hay alrededor y entrar en otro mundo. Parece repetitivo, parece un lugar común decir esto, pero es así. Realmente uno desaparece un poco ahí en el mundo que está leyendo a través de esas páginas. Y de los primeros libros que me acabas de contar, sí, al contacto con la poesía, ¿cómo llegó la poesía? Bueno, la poesía llegó en realidad a través de escribir, de muy pequeña también. A lo mejor la lectura de poesía fue más en la escuela, en trabajos de la primaria, digamos, que también nos hacían hacer ahí nos hacían escribir algunos poemas para los actos o algo, y yo me reenganchaba, los escribía, después elegían mis poemas y los leíamos. Y entonces, más o menos cuando tenía 12 años, empecé a escribir yo misma en un cuaderno otras cosas que a mí me estaban sucediendo, algo muy preadolescente, ese tipo de poemas así muy románticos, muy del sentimiento.
Y bueno, así continué escribiendo. Ya cuando iba al colegio, a la secundaria, me encontré con un profe de literatura que apreciaba lo que escribía y que me impulsó mucho, el profesor Alberto Alaví, que es un escritor jujeño, aquí también, muy importante, muy reconocido acá en Jujuy, y tuve la suerte de encontrarme con él en el colegio y de que me alentara a seguir escribiendo, me dio algunos consejos. Después me fui encontrando con otros poetas jujeños también de las generaciones anteriores, como Alejandro Carrizo, por ejemplo, que también me apoyó mucho, me alentó, me dio varios tips sobre cosas que yo estaba escribiendo. Me acuerdo que me encontré con él cuando yo estaba en quinto año en el colegio, había un concurso de cuentos y de poesía, justo fue Alejandro a dar una charla al colegio, yo me animé, se los mostré, y me alentó un montón, me dio algunas indicaciones sobre los textos que había escrito, los presenté y gané en los dos rubros en ese concurso. Entonces todas esas cosas fueron alentándome mucho. Después ya empecé a estudiar abogacía, que no tenía nada que ver, aunque yo siempre había querido estudiar letras. Llegado a un punto dije, bueno, voy a cortar acá. Llegué hasta tercer año de esa carrera y dije, no, voy a estudiar letras, que es lo que yo siempre quise hacer. Así que me puse a estudiar letras y bueno, ahí ya tuve se me abrió un abanico amplio de lecturas, de escritores, y bueno, de esa manera se fue como modificando y puliendo también lo que estaba escribiendo. Entré en contacto con otros poetas, de acá de Jujuy, de otros lados. Me animé a publicar mi primer libro en 2006. A partir de ahí me fueron surgiendo algunas invitaciones a festivales de poesía. Tuve la oportunidad de ir por ejemplo, al Festival de Poesía de Rosario en el 2009, donde me encontré con poetas de todos los lugares del mundo, y excelentes poetas. Todos esos intercambios fueron haciendo, bueno, que crecer un poco y sentir que, bueno, que sí, que estaban en lo correcto, siguiendo mi impulso, digamos. Y del paso de los primeros poemas que escribiste hasta cuando empezaste a publicar, ¿vos qué cosas notás, qué cambios se produjeron? Bueno, se cambió mucho tanto en la temática como en la forma. Al principio, cuando era chiquita, empecé a escribir cuando iba en séptimo grado, re chiquita. Escribía con rima, escribía con los versos bien marcados, con estrofas, y las temáticas eran mucho más como digamos sentimentales y a lo mejor más amplias, mucho más abarcadoras, más pretenciosas, entre comillas, como lo que puede escribir un adolescente. Y después, bueno, eso se fue transformando y fui simplificando muchas cosas. Uno va aprendiendo que por ahí la forma no es tan importante como el contenido, entonces se va puliendo, va saliendo la rima, chau versos, chau métrica, que te encajonan mucho, digamos, te encorsetan cuando a nivel del contenido, con lo que querés realmente expresar. Y bueno, uno tiene que medir, o sea, uno se va dando cuenta que al fin y al cabo no se trata de tocar temas súper abarcadores de la humanidad misma, sino que al fin y al cabo termina siendo así. Pero ¿por dónde hay que empezar? Por lo que uno vive y por lo que uno conoce inmediatamente, lo que a uno inmediatamente le está sucediendo en su vida cotidiana. Entonces, el contenido de los poemas pasó a ser mucho más enfocado hacia lo cotidiano, que es la realidad, la vida de todos los días. De ahí a lo mejor se fue trasladando después hacia algo un poco más imaginativo, digamos, en el sentido de lo que a uno le gustaría poder hacer, pero que la vida cotidiana no te lo permite. Un poco más fantasioso a lo mejor, o irónico por momentos.
está presente el humor también, que es como un salvavidas así permanente en la vida cotidiana. ¿Y qué lugar ocupa el sentimiento dentro del poema? Yo creo que el sentimiento es lo que moviliza todo. Ahora, moviliza a la hora de escribir. Uno se ve atravesado por algo que lo mueve mucho cuando va a plasmar eso en un poema. Ahora no es necesario estar súper, no sé, atravesado por un sentimiento de angustia extrema o de tristeza o de enamoramiento. También hay que poner un poco de la cabeza fría, pero el momento en el que uno siente ese impulso de empezar a escribir, que después eso se va a ir modificando, se va a ir puliendo, ese momento sí está atravesado por lo que vendríamos a llamar el sentimiento, digamos. Pero puede ser que lo que uno escriba es un momento muy particular que uno está viviéndolo como poético, que a lo mejor otra persona está viviendo el mismo momento que uno al mismo tiempo y no lo ve de esa manera, y esa otra persona se deja atravesar por otro tipo de cosas. ¿Cuándo un poema podemos decir que como que está redondo y que vos lo leas y digas, uy, qué bueno este poema? ¿Qué es lo que te llama la atención? Eso es muy difícil. Por lo general uno nunca siente que lo que uno escribió está terminado completamente. Lo corrige y lo corrige. Es trabajo, es mucho trabajo. No es que un poema surge en un instante solo y así como tal cual uno lo escribió ya queda. A veces sucede que sí, queda bastante más listo que otras veces, digamos. Pero sí, uno vuelve al poema, lo relee, lo modifica, lo trabaja, le cambia una palabra, esto lo pone en otro lado. A mí, a nivel personal, me sucede que para saber cuándo a mí me deja conforme, digamos, un poema, lo tengo que dejar ahí, lo escribo, lo corrijo, lo trabajo, lo dejo ahí un buen tiempo, no lo vuelvo a leer, y cuando pasa ese tiempo y vuelvo a leerlo, abro el archivo, lo leo, o abro el cuaderno y leo cómo quedó, y me genera a mí una satisfacción particular, entonces yo digo, bueno, este poema está terminado. Si me cierra a mí, si veo que todavía no me cierra, capaz le sigo cambiando palabras. Hay muchos que uno no los considera terminados nunca, y otros que sí, porque siente eso de, bueno, sí, me satisface, o ya sea que si está un poco atravesado por el humor, me provoca ese humor que ya lo había olvidado en virtud del tiempo que pasó de no leerlo al poema, o esa sensación que yo quise transmitir ahí. Si me vuelve a movilizar, digamos, yo lo considero terminado. ¿Y vos como lectora? Y yo como lectora me pasa más o menos lo mismo. Hay cosas que a uno particularmente lo movilizan y otras que no, que uno puede decir, bueno, esto está muy bien escrito, técnicamente está muy bien, pero bueno, puede no decirte nada, a lo mejor a otra persona sí, a otro lector sí. Pero bueno, algo te tiene que movilizar esa lectura, ¿no? Ya sea desde una emoción en particular o una sonrisa o lo que sea, pero si te moviliza o te hace pensar, digamos, yo creo que uno se queda conforme como lector. ¿Vos alguna vez pensaste que te ibas a dedicar a escribir? Yo siempre quise dedicarme a escribir, sí, desde chica. Cuando me di cuenta, digamos, de lo que significaba para mí la literatura a través de la lectura, y luego el salvavidas, digamos, vital que significaba escribir, desde pequeña me di cuenta que quería hacer eso siempre. No sé si dedicarme a escribir, pero me di cuenta que era lo que podía hacer, digamos, lo que iba a hacer siempre. Es algo que no se puede dejar de hacer. ¿Y qué te gusta más, escribir obras de teatro, poesía? ¿Qué es lo que más te moviliza?
Es diferente porque son momentos diferentes. Un poema, por lo general, cuando uno escribe un poema, es esto, que el poema lo atraviesa a uno. O sea, no es uno el que busca el poema, sino que el poema es el que lo encuentra a uno y uno tiene la necesidad de plasmar eso en un papel. Son momentos que no te, o sea, te agarran de sorpresa. No te esperás que va a ser un momento que te va a generar algo y necesitas que eso quede de alguna manera plasmado. Por ahí estás sentado pensando en otra cosa y bueno, se empiezan a hilar pensamientos, recuerdos a lo mejor, o cosas que a uno le gustaría que sucedieran o lo que sea, y eso se va transformando en palabras que uno va hilando mentalmente y de pronto encuentra cierta belleza en eso, cierta estética o lo que sea, que a uno le está provocando cosas. Entonces uno siente esa necesidad de plasmarlo en un poema. Ahora, yo veo que a mí lo que me pasa con los otros géneros es que sí son diferentes. Es escribir un relato, una crónica, me gusta mucho por ahí escribir crónicas también, o un cuento, surgen por ahí de una idea, charlando con alguien o algo que uno está viendo en la tele o lo que sea, una situación que uno está mirando por la calle, y se va como entretejiendo una historia, pero que después uno va y le sigue dando vueltas en la cabeza y bueno, la va escribiendo, pero no es la misma sensación movilizante medio instantánea incluso, que cuando uno se da cuenta que lo que está sintiendo se va a transformar en un poema. Y con el teatro sucede más o menos, es como una mezcla de las dos para mí el teatro, porque tiene bastante de poético y de extraño también, lo que me gusta a mí a la hora de escribir una obra de teatro, pero también es algo que lleva un proceso más largo, un poco más racional. Si bien es de juego, porque por ahí los diálogos van surgiendo solos, los personajes mismos van pidiendo decir algo, uno lo disfruta muchísimo también, pero bueno, no es esa cosa de la emoción instantánea y movilizante adentro de uno que con respecto a la poesía. ¿Vos podrías vivir sin poesía? Es complicado, no, yo creo que no, yo creo que la poesía es lo que nos salva en la vida cotidiana, en la realidad y en el mundo. No solo la poesía que uno va a la librería, compra un libro de poesía, lo abre y lee, o por internet. Hay muchas cosas que son poesía, por eso la poesía es como algo diferente, digamos, a los otros géneros también. ¿Y qué otras cosas son poesía también? Un momento cotidiano, digamos, no sé, estás con tus sobrinitos y te salen con algo muy muy particular, digamos, que no te lo esperabas, puede llegar a ser un momento muy poético. No sé, estamos por contar algo, mirando el cielo con mi sobrinita, mira las nubes y y me dice, mira, ahí está una perrita que teníamos que bueno, había muerto, no es muy agradable la anécdota, pero ella no, era muy chiquitita y no entendía qué había pasado, porque no estaba ya ella, nuestra perra, en la casa. Entonces mira el cielo y ve las nubes y me dice, mira, ahí está la Yara. y era una nube que ella, se le ocurrió que tenía esa forma, y fue como... Fue muy muy emocionante, digamos, porque son cosas espontáneas, movilizantes, que decís, bueno, estamos compartiendo las dos este momento con esta niña tan chiquitita, y estamos pudiendo un poco descomprimir esta situación de que ya no esté nuestro animalito en la casa. Sí, totalmente. Y así muchas cosas, digamos. Melissa, ahora vamos una tanda y después seguimos con la entrevista. Bueno, dale. Ahora vamos a escuchar a Marita Humahuaca, Eres Todo. Eres todo
Pachamama, hemos venido a cantarte con cajas y con erquencho. El Congreso de la Nación está en BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio.
Un espacio para compartir información y cultura. Estamos charlando con Melissa Ortiz, poeta de Jujuy. Melissa, háblanos de tus libros, de cada uno de ellos, cómo surgieron, cómo se llaman y en qué se basan. Bueno, el primer libro que publiqué se llama Poemas para sacármelos de encima. Salió en el año 2006 con una editorial independiente de acá de Jujuy que se llama Perro Pila, la editorial. Este libro está compuesto por poemas que los escribí una parte en Jujuy y otra parte en Córdoba, porque bueno, yo estaba estudiando letras acá en Jujuy hasta el 2005 y en el 2006 decidí irme a Córdoba. Entonces, bueno, está compuesto, son dos partes, compuesto por esos dos momentos diferentes, pero sin embargo están todos digamos relacionados entre sí esos poemas, al igual que los del segundo libro que se llama Quinotos al Whisky, que salió en 2008 acá en Jujuy con otra editorial independiente que se llama Intravenosa Ediciones. Y bueno, los dos libros, uno es la continuación del otro, Quinotos al Whisky es la continuación de Poemas para sacármelos de encima. Yo los veo como libros que podríamos llamarlo libros concepto, porque no son, digamos, una recopilación de poemas escritos en diferentes momentos de mi vida y bueno, digamos, juntados o rejuntados para armar un libro, sino que está pensado como, los dos libros están pensados como un conjunto. Entonces hay muchas cosas que vuelven, uno avanza en la lectura y van poemas que van remitiendo a poemas anteriores, todos forman parte de una misma historia que ha sido, bueno, una etapa de mi vida, que ha quedado ahí en Poemas para sacármelos de encima. La intención era sacarme de encima justamente esa etapa, esos momentos. Entonces uno siente por ahí que al dejar plasmados esos poemas en una página ya dejan de ser un poco propiedad de uno solo, y los veía yo un poco más, tal vez como una carga, digamos, sentimental, que al ponerlo a disposición de los lectores a lo mejor ya esa gente ayuda a sobrellevar muchas cosas. ¿Y te los pudiste sacar de encima? Sí, yo creo que sí. Fue muy grato para mí la publicación de ese libro, porque como primera cosa que uno muestra al público siempre tiene muchas dudas, mucho miedo, ¿qué pasará? Además no son poemas por ahí convencionales, de esto que hablábamos hace rato, con rima, con métrica, hablan de cosas bastante cotidianas o que me sucedieron a mí así íntimamente, digamos. Entonces por ahí uno tiene un poco, da como una sensación de un poco de exhibicionismo en un momento de, ay, estoy como mostrándome a mí misma acá delante de toda esta gente que no sé quién va a ser, porque no sabes a dónde va a ir a parar ese libro, ya no es tuyo. Entonces ha sido muy fuerte, pero muy grato al mismo tiempo, porque ha tenido muy buenas respuestas, digamos, y eso me ha alentado muchísimo a seguir escribiendo y a publicar el segundo poemario. ¿Y los títulos cómo surgen? Bueno, el de Poemas para sacármelos de encima, así, porque yo sentía que era eso, era bueno, tengo que cerrar acá una etapa, y le voy a poner así al libro, voy a escribir, lo que está escrito acá es como el resumen de esa etapa que yo quería cerrar, entonces voy a sacarme de encima esto, y le puse Poemas para sacármelos de encima.
Y Quinotos al whisky, el título surge porque en Poemas para sacármelos de encima, en el primer libro, surge la imagen de un quinoto, que es un quinoto que hay en mi casa. Surge un par de veces esa imagen. La tapa de Poemas para sacármelos de encima es un arbolito con quinotos. Entonces, un poco para significar esa continuación de libro a libro, decidí ponerle quinotos al whisky porque es un gusto de helado que me gusta mucho y porque tiene que ver con los quinotos del primer libro, entonces era una manera de continuar la historia un poco. Vos también fuiste publicada en antologías. Sí. Contanos cómo pudiste llegar a ser parte de esas antologías. Bueno, en la primera antología que se publicaron poemas míos fue en la que se llama Papeles en el Cajón, que es de un taller literario de la facultad, de la carrera de letras, digamos una materia que está en la licenciatura en letras, acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Esa carrera está en 5º año, pero cuando yo ingresé a la facultad, mi profesor, el que yo te contaba, que había tenido en la secundaria, estaba a cargo de esta materia en la facultad, entonces él, sabiendo que yo escribía y alentándome desde que era mi profe en el colegio, me dijo, sumate al taller literario. Entonces yo empecé a cursar, digamos, el taller literario con compañeros que ya estaban recibidos de profesores, que eran mucho más grandes que yo. Y bueno, súper enganchada con el taller literario del profe, y ahí a fin de año se publicó esa primera antología con textos de los alumnos. Después vino la antología del Fondo Nacional de las Artes, la de Poesía Joven del Noroeste Argentino, que la preparó Santiago Silvester, que es un poeta salteño que vive en Buenos Aires, muy reconocido. Él ya había preparado una antología de poesía del noroeste, pero con los poetas de las generaciones anteriores. Entonces yo estaba preparando la publicación de mi primer libro y me llegó un mail de Santiago Silvester pidiéndome que le mande poemas. Lo habían puesto a él en contacto con poetas jujeños, entonces alguien le sugirió a mí, digamos, mi nombre, me llamó para pedirme que le mande poemas, me dijo que bueno, que estaba haciendo una selección para armar una antología, y bueno, me los publicó, salieron publicados junto con poemas de otros actuales colegas acá, poetas jujeños y del NOA. ¿Tenés algún poema uno o dos que nos puedas leer? Sí, tengo. Tengo uno de Poemas para sacármelos de encima. No tiene título y dice así: La noche tiene 11, la chica 24, el pijama 2. La chica quiere un alfajor. Que aparezca solo el alfajor. El teléfono suena en el aire. La chica no. Después dice hola. Al aire dice hola. Dice hola desde donde está, y un tanque de agua helada sin tapa que le sobrevuela la cabeza se le vuelca encima y la deja en Belén, sin los pastores. Ya son las 4:30. A ver, ese es uno. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Después tengo otro que salió publicado en la antología 11, Salpicón Jujeño de Poesía, editado por Editorial Intravenosa, que es una editorial jujeña independiente, que se llama Vox. A veces me gusta quedarme a la noche en el living vacío viendo la pelea con mi papá, preguntarle cosas técnicas, cuánto dura un round y cosas así. Una vez sorteaban un guante autografiado de Oscar de la Hoya. Había que inscribirse por internet en la página de Fox Sports. Después me estuvieron llegando por mucho tiempo mails con noticias de boxeo, y mi papá no ganó el guante. Muy bueno, sí, yo lo había leído. Sí. ¿Y tenés otro? Sí, tengo otro que es de los más nuevitos,
que este salió publicado en una antología de Santiago del Estero, que se llama Marcia Larvaria, también de una editorial independiente de Santiago llamada Larvas Marcianas, todos de poetas jóvenes santiagueños que armaron una poesía con poetas jóvenes del NOA. Bueno, este se llama Poeta Surfera. De pronto, mirando a los que hacen surf desde la playa, me dan ganas de aprender. Conocería de cerca ese mundo y me convertiría en una poeta surfera. Me compraría una bikini riff o rip curl y averiguaría la música que escuchan. Entonces me acostaría en la arena, sobre el toallón olvidado por los surferos, en una baranda del parador cuando ya no había nadie y que no nos animamos a robar, todo envuelto por la noche y por la bruma marina. Después vino el camión de la basura y se lo llevó. Y ahí, así, al día siguiente, hoy, en la playa con mi bikini riff o rip curl y mi toallón de diseño específico, escribiría poesía mirando las olas bastante violentas, que son las mejores, las que más te sirven, y surfear. Muy bueno. Bueno, gracias. ¿Vos tenés un blog o algo, una página donde los oyentes puedan leerte? Y actualmente no, porque no lo actualizo, pero bueno, solía tener un blog que sigue existiendo, hace un par de años que no subo nada, está en proyecto volver a subir cosas más nuevas, pero bueno, si alguien quiere curiosear en qué andaba yo hace un par de años, el blog es Galletitas Surtidas, galletitassurtidas.blogspot.com.ar. ¿Vos escribís en hoja o directamente en la compu? Suelo escribir en papel, en cuadernos o en libretitas, porque por ahí lo que sucede es que estás por la calle o en un bar o en lugares donde no tenés una compu y sucede esto que, necesito escribir esto que está sucediendo. Pero también a veces escribo en la compu. ¿Y qué sentís cuando estás por empezar a escribir? ¿Cuál es tu primer sensación ante la hoja? Es como una urgencia, porque digamos, para mí escribir poesía concretamente no es una cosa de, bueno, me voy a sentar a tal hora a escribir y voy a ver qué me sale, sino que es, digamos, me toma por sorpresa, es como una apertura en la que uno por momentos se encuentra, que no sucede siempre, que está como más permeable ante lo que sucede alrededor y uno siente la necesidad de dejar asentado eso. Entonces, en realidad la sensación es como más de una urgencia. Ay, ¿dónde hay un papel, una lapicera? Tengo que anotar esto ya con las palabras, como me lo estoy imaginando, porque si paso un rato ya no son las mismas palabras, ya no es lo mismo. Entonces, más que nada es eso, una sensación como de urgencia. ¿Y cómo ves el panorama poético de Jujuy en la actualidad? Yo lo veo muy bien al panorama poético de Jujuy porque me parece que está habiendo muchas producciones, está desde hace un tiempo que han surgido poetas jóvenes que producen bastante, y me arriesgo a decir que aquí en lo que es el NOA, Jujuy es la provincia más fuerte en estos momentos en producción poética. A lo mejor lo que está sucediendo ahora es que los que hemos venido, los que seríamos, digamos, los poetas jóvenes jujeños, que hemos venido escribiendo desde más o menos el 2005, 2006, 2007 hasta ahora, muchos de nosotros no hemos dejado de producir, algunos por momentos se han parado un poco, han vuelto, pero lo que estoy notando es que a lo mejor no está sucediendo que ya mismo esté surgiendo una nueva generación de chicos jovencitos como éramos nosotros cuando empezamos. ¿Y por qué pensás que sucede eso? La verdad que no lo sé, lo pienso y es algo que lo charlamos mucho cuando nos encontramos con otros amigos poetas y no le estaríamos encontrando alguna explicación. La verdad que habrá que esperar un poco. Hay algunos chicos que están haciendo cosas muy buenas. Hay una chica que vino a leer acá. Yo trabajo en la Casa de las Letras, que es un espacio cultural dedicado a la literatura acá en Jujuy,
e invitamos a algunos poetas y vinieron chicos del Café Literario de la Facultad de Humanidades y me sorprendió muchísimo una chica que se llama Laura Fernández, una chica muy jovencita que es estudiante de letras acá en Jujuy. Una fuerza increíble los poemas de esa chica. Yo espero que esté habiendo, así como está esta chica, que vayan surgiendo nuevos poetas de una generación todavía más joven que la nuestra, pero bueno, pasa que justo se dio en el momento nuestro en que fuimos bastantes los que empezamos a producir mucho y a hacer surgir con editoriales también, a publicar a otros, a hacer contactos con poetas por ahí de las otras provincias, de la región del NOA, tratando de generar vínculos entre nosotros a nivel regional. Ojalá que bueno, eso que digamos que no se pierda en las nuevas generaciones, que ojalá que estén surgiendo, que surjan. Sí, es importante. Sí. Y danos nombres de poetas jujeños. Bueno, de los poetas de la generación anterior tenemos varios poetas importantes, de la generación inmediata a la nuestra, anterior inmediata. Está, bueno, Ernesto Aguirre, que es como nuestro gran poeta. Lamentablemente falleció hace poquito, hace un par de meses, lo perdimos a Ernesto, pero ha sido un poeta es un poeta muy importante aquí en Jujuy, con una producción riquísima, una originalidad muy grande. Está también Pablo Vaca, un gran poeta jujeño, Alejandro Carrizo, de la generación anterior a ellos, el gran poeta Néstor Gropa, que bueno, también lo que sucede es que por lo general cuando se van renovando las generaciones de escritores, se tiende al famoso parricidio, que es bueno, no vamos a hacer, no nos gusta lo que hicieron los poetas de la generación precedente a la nuestra, lo tachamos, nos olvidamos de esto y hacemos algo totalmente nuevo. Acá lo que sucede es que siempre hemos tenido mucho vínculo y mucho apoyo de los poetas más grandes, y si bien hemos ido escribiendo a lo mejor distinto, pero siempre con un espíritu que no ha sido cortante con respecto a ello. Está, bueno, anteriores, digamos, de la generación de Gropa, está don Domingo Serpa, por ejemplo, Jorge Calvetti, Libertad de Mitrópulos también, Leonor Piketty. Bueno, es muy rico, digamos, el panorama poético en Jujuy, y de la generación mía, digamos, la tenemos a Paula Soruco, a Salomé Esper, a Dolores Castro Olivera, a Pablo Espinosa, a Ezequiel Villarroel, Daniel Burgos, bueno, muchos, no quisiera olvidarme de nadie, pero son bastante los poetas y que siguen produciendo. Y seguimos en un ratito charlando, ahora vamos a una tanda, vamos a escuchar Camino hacia la Puna de Bruno Arias. Camino hacia la Puna, porque se durmió la luna en aquel frío arenal, y le prometí taparla con la manta hecha de lana, que los collas bautizamos Barracán. Y le prometí taparla con la manta hecha de lana, que los collas bautizamos Barracán. Sé que la luna abajo del cielo, porque quiere ver al dueño,
de su ardiente corazón. Dicen que es el Dios de las vicuñas, de pastores y rebaños que transitan la región. Es el dueño de toda la puna y del amor, de la luna que nació para alumbrar. Es el dueño de toda la puna y del amor, de la luna que nació para alumbrar. Fueron aquellas pircas que quedaron olvidadas cerquita del Aguilar. Yo nací minero allá en Tres Cruces, en Pirquitas, pan de azúcar, la verdad que me olvidé. Yo nací minero allá en Tres Cruces, en Pirquitas, pan de azúcar, la verdad que me olvidé. Se termina la dura semana y yo sé bien que mañana no tengo que madrugar. Pero al despertar pediré al Dios puneño que la luna alumbre siempre, siempre más. Del amor, de la luna que nació para alumbrar. Es el dueño de toda la puna y del amor, de la luna que nació para alumbrar. La la y la y la la la. Información, cultura y buena música por BCN Radio. BCN Radio. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Todos los jueves de 14:30 a 15, noticias del ICAP, información, cursos y miles de posibilidades en capacitación. Te esperamos en BCN Radio.
Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Melissa, contanos, allá en Jujuy, ¿se hacen muchos recitales de poesía? Sí, está habiendo varios eventos poéticos, se hace un par de festivales, hay uno que ya tiene 3 años, que es el Festival Sumergible, que se invita a poetas de todo el país. Yo creo que este ya es el 4º año que lo hacen, si no me equivoco. Y este año surgió un festival nuevo que se llama Festival Relámpago, también todos organizados por poetas jóvenes de aquí, donde, bueno, se hacen mesas de lectura durante 2 o 3 días, vienen muchos escritores a compartir sus producciones. Por otro lado, también hay, en el interior de la provincia hay diversos festivales también de encuentros de escritores, y algunos grupos literarios que tienen sus propios ciclos, también como los Poetas Tizas, por ejemplo, que hace muchísimos años que se vienen juntando, y bueno, realizando ciclos poéticos. Hay otro grupo que se llama Letras en Red, que también organiza muchas movidas literarias. Ahora, por ejemplo, están organizando un concurso de historietas de superhéroes jujeños, como algo compartido entre las artes visuales y la literatura. Está integrado por algunas personas que son poetas, como César Colmenares, por ejemplo, que me olvidé hace rato de adjuntarlo a la nueva movida literaria jujeña. Federico Leguizamón también está entre los jóvenes escritores jujeños. Y bueno, sí, es muy fuerte Jujuy en lo que es poesía. Por ahí en lo que es narrativa, no tanto, y teatro mucho menos, pero en poesía Jujuy es una provincia que siempre ha sido fuerte, con publicaciones, con encuentros, recitales, festivales. Es una provincia poética, podríamos decir. ¿Y cómo logran atraer al público con respecto a la poesía? Es difícil, es muy difícil la convocatoria, siempre para eventos que tengan que ver con lo literario. Por ahí, al no ser un arte escénica, digamos, pensada o concebida, o ya desde sus orígenes mismos concebida como un espectáculo al público, sino que es algo más bien individual. El acto de escritura es bastante individual y el acto de lectura también, entonces cuesta esto de generar actividades al público literarias. Por lo general, bueno, se reduce mucho al público pequeño que gusta de la poesía o de la literatura, pero bueno, se trata de convocar a un público en general siempre. Por ahí la estrategia, diríamos así, que se utiliza en general es apoyar a las letras en otra disciplina artística. Entonces siempre hay por ahí algún músico acompañando, o teatreros que hacen alguna performance, porque cuesta mucho cuando son recitales poéticos puramente literarios, la convocatoria. A lo mejor es triste, a lo mejor no, a lo mejor es normal, pero bueno, es esa la realidad. Vos sos coordinadora de la Casa de las Letras. Así es. Contanos bien sobre la casa. Bueno, la Casa de las Letras es un espacio cultural que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Es un lugar relativamente nuevo, se inauguró en octubre del año pasado. Y bueno, es un lugar que por primera vez en Jujuy, digamos, es un lugar que está dedicado exclusivamente al ámbito de las letras. Entonces tenemos una librería de autores jujeños que de a poquito la vamos nutriendo. Armamos convocatorias para que los autores vengan a traer sus libros aquí, para que tengan un lugar
ponerlos a la venta y nuclear un poco lo que es los autores jujeños, porque bueno, por ahí las otras librerías están abocadas más a material bibliográfico en general, no tanto de autores jujeños. Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos la biblioteca de autores jujeños, que se está construyendo recién, pero bueno, ahí va avanzando. La idea es que pueda haber ahí material de consulta para que la gente venga a leer aquí. También tenemos un salón a disposición de distintas actividades que tengan que ver con el área de las letras. Entonces se hacen aquí presentaciones de libros, se dan charlas, conferencias sobre temas específicos, no solo de literatura, sino abierto al ámbito del conocimiento en general. Por ejemplo, no sé, algún investigador de historia que quiera compartir a lo mejor el trabajo que está realizando, viene aquí, nos brinda una charla. Y por otro lado, la Casa de las Letras se encarga de lo que es el tratamiento de los libros hacia las ferias del libro de diferentes puntos del país. Entonces desde acá se realizan las convocatorias, los autores nos acercan los libros acá y nosotros los llevamos a los stands. Estuvimos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, hace poquito fue la Feria del Libro de Jujuy, la de La Rioja y a la de Tucumán hemos mandado libros. Entonces, bueno, es como un punto de concentración, digamos, de escritores y de material de libros, de material bibliográfico jujeño, para poder brindar una circulación, digamos, una posibilidad de circulación a todo ese material, que es muy difícil darle difusión. Una vez que uno publica un libro es complicado. ¿Y esa librería de autores jujeños solamente está en la provincia? ¿No se tiene acceso, por ejemplo, en las casas de las provincias acá en Buenos Aires? Todavía no. Sería como un paso más que estaría muy bueno dar. Habría que coordinar, ver la posibilidad surgió la idea de poder mandar material para que lo tengan en la casa de Jujuy, en Buenos Aires. Estamos recién acomodándonos aquí con la librería en la Casa de las Letras, y un punto que sí nos gustaría avanzar hacia, digamos, ese punto, sería poder mandar a Buenos Aires a la casa de Jujuy. Sí, sería muy bueno. Sí, sería muy bueno, la verdad. Sí. Ya culminando, Melissa, la entrevista, sí. ¿Qué representa la poesía en vos? Bueno, la poesía en mí realmente es lo que te decía hace rato, que es como un salvavidas, un salvavidas que cae de algún lado, para poder sobrellevar mejor, digamos, la cotidianeidad, la rutina, el aburrimiento por ahí de la vida diaria. Son momentos, o sea, sin caer ni en lo místico ni en lo religioso. Yo, o sea, no creo en ninguna de esas cosas, creo en la poesía, o sea, creo en los momentos poéticos, y cuando se dan realmente son muy reconfortantes. Entonces, no es algo que se busca, no es algo que uno quiere que esté todo el tiempo, que aparezca, pero no es algo que sea tan fácil de encontrar, y cuando sucede realmente es muy reconfortante. No quiero decir mágico porque no tiene que ver con la magia, es poético, es la poesía. Entonces es un respiro, es un alivio, y es algo que a uno lo ayuda a sobrellevar la vida misma, digamos, aunque suene un poco tremendista, pero eso representa para mí la poesía. Bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista con Poetas Argentinos, y el espacio queda abierto para cuando quieras seguir charlando. Bueno, Claudia, muchísimas gracias a vos por la invitación. Yo encantada, me he sentido muy a gusto charlando con vos, así que bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene difundiendo a poetas argentinos por una poesía abierta de todos y para todos. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo